La Oficina Nacional de Estadística informó que el 55.7% de dominicanos vive en viviendas que no pertenecen a ningún miembro de su hogar. Esto no debe analizarse como un problema netamente inmobiliario. Esto refleja lo que es una brecha social que existe en la República Dominicana. ¿Pero a qué se debe esto? Múltiples factores. Primero es los bajos salarios. Los bajos salarios. Porque para tú poder optar por un préstamo hipotecario, que ese es el segundo problema, el acceso al crédito, que aquí no es tan fácil, el acceso al crédito, van de la mano esos dos problemas, acceso al crédito y bajo salario. Sabemos bien que la mayoría de personas compran un solarcito de manera humilde y al paso duran hasta 15 y 20 años para desarrollar una propiedad y tenerla de manera, en teoría, cómoda, estable. La vivienda propia se ha convertido en un lujo cuando es uno de los derechos fundamentales constitucionales más importantes de todos los países del mundo. No es lo mismo unidad habitacional con vocación turística, de inversión, que unidad habitacional para vivir, tipo residencia. Y esto no es un ataque al turismo, porque yo lo apoyo, pero no solamente el turismo de construcción, en el tema de hoteles o desarrollo inmobiliario con operación hotelera, no. Debemos seguir impulsando la inversión turística, sin embargo, debemos atacar la brecha social que genera esa desigualdad e inequidad de los dominicanos. Ahora bien, la mayoría de personas que tienen alguna propiedad, valga la redundancia, propia, habría que hacer una estadística y ver seguro que vive fuera o ha vivido fuera. Porque no es fácil aquí tener una propiedad, tener un techo propio, ya sea apartamento, para la familia, hogar. Eso afecta tanto en el desarrollo y crecimiento de un país que no vemos cómo impacta en la conflictividad social entre incluso vecinos y hasta la convivencia en el tránsito y demás. El problema no es únicamente la construcción de proyectos, es que durante años no hemos logrado conectar el crecimiento económico con mejores salarios, mejores empleos de calidad, que la calidad laboral no tiene que ver solamente con el salario, sueldo de vengado, ambiente laboral, condiciones, herramientas, entre otros. Mecanismos efectivos, crear mecanismos efectivos para que el trabajador dominicano pueda convertirse en propietario de una vivienda. Un ciudadano que recibe ingresos que apenas cubre alimentación, transporte, servicios, alquiler, difícilmente podrá ahorrar para una vivienda propia en nuestro país. Y es una realidad social. También debemos reconocer que el mercado inmobiliario ha experimentado aumentos importantes en el precio del suelo y de los materiales de la construcción, especialmente en zonas de alta demanda urbana. Mientras la inversión inmobiliaria crece, muchos trabajadores enfrentan una realidad de poder comprar una propiedad digna, no de lujo, digna. Entonces, ¿cuáles son realmente, aparte de lo que hemos mencionado, que afecta? El problema es también la concentración del desarrollo. El crecimiento solo se centra en 2 o 3 zonas y la demás está, bueno, lo vemos cuando vamos para algún campo, pueblo, a visitar, a turistear, a vacacionar o a trabajar. La cantidad de tierra que puede ser desarrollada para vocación residencial propia, o sea, para vivienda. Entonces,
hay empleos creados, pero no siempre acompañados de viviendas específicas cerca de esos centros. Por ejemplo, aquí está todo ocupado en la capital, cuando muchas empresas pudieran estar en los pueblos de donde son los propietarios o para desarrollar zonas y así sucesivamente. Aquí hay muchas personas trabajando porque no tienen forma de ingreso en la capital y pudieran desarrollarse políticas públicas a largo plazo de viviendas para el desarrollo de que el dominicano pueda tener su vivienda propia. Empleo informal. ¿Cuál es la tasa de empleo informal? El empleo informal, una parte de la población trabaja fuera del sistema, sin historial crediticio, seguridad social o ingresos demostrables, que muchas veces quedan excluidos de préstamos hipotecarios porque los bancos deben asegurar el crédito, o sea, el pago de ese préstamo hipotecario. Aunque una persona tenga empleo formal, si el salario no crece al ritmo del precio de las viviendas, la propiedad se vuelve inaccesible. Entonces tenemos que buscar las vías para que la República Dominicana tenga mejores políticas públicas de desarrollo de viviendas para vivir. Unidad habitacional de vivir, no como inversión, no turística y demás. Que todo eso es importante, pero hay que hacer un complemento, un balance. Y apoyamos la inversión. Un país puede construirse miles de apartamentos, pero si sus los que habitan, lo que conforman, lo que le da ese toque, ese matiz, que es la parte humana, ¿de qué vale? ¿De qué vale? Entonces, al final, tenemos que tener modelo de inversión, que no es lo mismo, versus modelo de acceso para nosotros, el pueblo dominicano. Disculpen. Entonces, al final de la jornada, tenemos que desarrollar políticas públicas de acceso a una mejor calidad de vida. Desde OSU, planteamos un modelo de desarrollo mediante el cual el turismo, la vivienda, la inversión no sean sectores enfrentados, sino complementarios, como mencionamos anteriormente. Que haya un balance. Que cada gran desarrollo inmobiliario tenga un impacto territorial en el desarrollo de viviendas propias para los dominicanos. Y la planificación urbana, que es muy importante, para que las vías, infraestructura tengan espacio y así también no existan tapones o embotellamiento vehicular, para cuando esos desarrollos empiecen a hacerse, entonces se cumplan dos cosas: mejores, o sea, viviendas más propias y sobre todo que no haya tanto tema con el tránsito, que es uno de los mayores problemas que existe en la República Dominicana. Realmente es una situación bastante. Realmente tener casa propia aquí es un lujo en la República Dominicana cuando debería ser algo fundamental. Y esas son de algunas de las razones que afectan a esta problemática en sentido general. Como organización política, promovemos el total desarrollo a la vivienda propia, apartamentos, casas, entre otros. Porque al final todos merecemos un techo propio. Nada, hasta aquí el comentario del día de hoy, 27 de julio 2026, 3 y 5 de la tarde. Intentamos siempre dar comentarios que aporten valor. Al final, no tratamos de criticar por criticar, sino criticar y desarrollar ideas, de reflexionar, porque a nosotros nos afecta todo lo que aquí pasa de una manera u otra. El Estado no puede limitarse a observar cómo crecen las ciudades. Debe dirigir ese crecimiento con planificación, evitando que la vivienda digna se convierta en un privilegio de algunos, sino cuando debería ser de todos los dominicanos. La vivienda no puede tratarse tampoco únicamente como una mercancía, también es un derecho social que requiere políticas públicas permanentes. Y nada, hasta aquí
el comentario del día de hoy. OSU Política. Venimos con muchas ideas innovadoras.